Se trata de una proeza de ingeniería y logística absolutamente magnífica. Los arqueólogos han determinado que, a lo largo de 18 años, los constructores extrajeron más de 400.000 toneladas de roca. Algunos templos desafían el tiempo, otros la lógica, y algunos incluso parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Imagínese enormes piedras levantadas sin máquinas, sombras que nunca aparecen o una puerta sellada tan perfectamente que nadie se atreve a abrirla. Imagínese tallas tan delicadas que dejan pasar la luz a través de la roca sólida y estructuras que se alinean a la perfección con el sol y las estrellas. Cuanto más se profundiza, más extraño se vuelve. Y estas maravillas son solo el principio. En el corazón de todo se encuentran 15 antiguos templos indios envueltos en misterio. El templo Meenakshi, ubicado en la ciudad de Madurai, Tamil Nadu, es una impresionante fusión de brillantez artística e ingenio arquitectónico, famoso por sus imponentes gopurams, torres de entrada y vibrantes esculturas. El templo alberga la asombrosa cantidad de 33.000 tallas individuales, cada una ejecutada con extraordinaria precisión. Las figuras abarcan desde seres divinos y escenas mitológicas hasta intrincados patrones florales y geométricos, todos representados con un realismo asombroso. Lograr tal precisión y armonía proporcional en miles de esculturas sigue siendo uno de los mayores logros de la artesanía de la antigua India. Pero la maravilla del templo Meenakshi va mucho más allá de su arte. Oculto en su vasto complejo se encuentra un avanzado sistema de gestión del agua que aún funciona a la perfección. Esta red de canales subterráneos, depósitos ocultos y conductos revestidos de piedra regula el flujo de agua en todo el recinto del templo. Previene inundaciones durante las fuertes lluvias y mantiene un suministro de agua equilibrado durante todo el año, un logro de ingeniería que rivaliza con los sistemas hidráulicos modernos. Además, no existen registros de campo ni manuales de ingeniería que detallen su planificación. ¿Cómo aprendieron los constructores de un templo, cientos de años antes de la dinámica de fluidos moderna, una ciencia tan perfeccionada del flujo de agua? ¿Se trataba de un conocimiento ancestral transmitido de generación en generación? ¿O existía algo superior y ancestral en la ingeniería ambiental? Así, el templo Meenakshi es más que un símbolo cultural religioso vivo. Sigue siendo un enigma viviente. Su yuxtaposición de arte monumental y funcionalidad eterna evidencia el genio de quienes lo crearon, ya sea como tesoro artístico, como obra maestra de la ingeniería, o en ambos casos, sigue provocando asombro en el lector a la vez que desafía las creencias sobre las capacidades científicas de las civilizaciones antiguas. Es una maravilla de la ingeniería, pero la siguiente esconde un secreto que nadie se atreve a tocar. Templo de Padmanabha Swami en Kerala. El templo Padmanabha Swami es venerado no solo por su profundo significado espiritual, sino también por los profundos misterios que guarda bajo sus suelos sagrados. En 2011, la apertura de varias cámaras subterráneas selladas reveló tesoros inimaginables. Ornamentos de oro, coronas con incrustaciones de diamantes, collares con esmeraldas y estatuas de oro macizo. Su valor estimado superó los $22.000 millones, convirtiéndolo en el templo más rico del mundo. Sin embargo, entre sus bóvedas, una permanece intacta, la infame bóveda B. A diferencia de las demás cámaras, la bóveda B está sellada de una manera que ha desconcertado a los investigadores. La puerta carece de bisagras, cerraduras y pestillos, lo que sugiere un sellado hermético. Antiguas inscripciones advierten contra su perturbación, afirmando que fue sellada mediante un ritual sagrado conocido como Naga Bandham, un poderoso cántico que, según se dice, era realizado por sabios.
Según la leyenda, solo la recitación precisa de este conjuro, ahora perdido, puede abrir la bóveda de forma segura. A lo largo de los años, la bóveda B ha sido objeto de varios intentos de robo. Sucesos extraños y enfermedades repentinas, accidentes insólitos y muertes misteriosas azotan a quienes intentan entrar. ¿Coincidencia o tal vez un indicio de algo enterrado bajo un toque sobrenatural? Sigue siendo una cuestión de especulación. Los sombríos presagios causados por estos episodios mantienen la bóveda cerrada con sus riquezas ocultas a la vista del mundo. Más allá de la puerta cerrada, la especulación se ha desatado. ¿Se trata de tesoros aún mayores, reliquias sagradas o algo posiblemente mucho más oscuro y peligroso? Hasta que el templo Padmanabha Swami abra la bóveda B, uno de los enigmas más tentadores de la historia de la India seguirá tejiendo devoción, folclore y la dulce promesa de lo desconocido en un misterio ininterrumpido. Templo Brihadiswara. Hace más de 1000 años, en el siglo XI, el poderoso rey Chola Raja Raja Chola encargó por primera vez un templo que se convertiría en una maravilla de la arquitectura dravídica y un misterio perdurable de la ingeniería. El templo Brihadiswara Vadisa. El enigma más sorprendente reside en su cima. Una cúpula de granito de 80 toneladas, más pesada que un Boeing 737, se alzaba a 66 metros del suelo. Sin grúas, 6 metros del suelo. Sin grúas, maquinaria moderna ni equipos de elevación avanzados disponibles en aquel entonces. Su colocación sigue siendo un enigma sin resolver que continúa desconcertando a los ingenieros hasta el día de hoy. Los historiadores no han encontrado registros de grúas de poleas, grandes dispositivos de elevación ni planos detallados de la construcción del templo. Una teoría popular sugiere que se construyó una rampa inclinada de 4 kilómetros de longitud para hacer rodar la enorme piedra hasta la cima, un método similar al utilizado en el antiguo Egipto. Sin embargo, persisten las dudas. ¿Cómo pudieron miles de trabajadores maniobrar un bloque tan colosal sin fracturarlo? ¿Y por qué no existe hoy ninguna evidencia física de tal rampa? La asombrosa precisión de la construcción aumenta el misterio. El templo fue construido con la máxima santidad mediante técnicas de encaje de piedras, sin mortero ni ningún otro material aglutinante. Esta maravillosa técnica lo ha protegido de devastadores terremotos, violentas tormentas y el implacable paso del tiempo durante milenios. Un ensamblaje tan perfecto sin utilizar una sola unión de mortero permite que toda la estructura se mantenga en equilibrio. Un testimonio de la habilidad del maestro en la distribución del peso y el equilibrio arquitectónico. ¿Es posible que la dinastía Chola poseyera una tecnología ahora perdida, una sofisticada técnica de construcción desconocida para la ciencia moderna? ¿O acaso el éxito de esta hazaña fue el resultado de una comprensión única de la física, la geometría y la artesanía que se ha desvanecido de la memoria colectiva? El templo Brihadiswara es un tesoro cultural y un enigma eterno que suscita admiración y especulación. Templo del Sol de Konark. En el estado costero de Odisha se alza el Templo del Sol de Konark, una maravilla arquitectónica dedicada al dios Sol y concebida en forma de una colosal carroza de piedra. Construida hace unos 700 años, esta obra maestra está adornada con 24 ruedas gigantescas, cada una intrincadamente tallada. Pero estas no son ruedas comunes, funcionan como relojes de sol de precisión, capaces de medir el tiempo al minuto, una hazaña considerada imposible para la época en que fueron construidas.
La disposición y el simbolismo del templo combinan arte con maestría astronómica, demostrando una comprensión del tiempo y el movimiento celeste que sigue impresionando a los estudiosos hoy en día. Textos antiguos describen una característica aún más asombrosa. Se decía que la deidad principal del templo flotaba en el aire, suspendida sin soporte físico. Este efecto, según algunas teorías, pudo haberse logrado mediante una intrincada disposición de potentes imanes colocados estratégicamente dentro de la estructura para crear levitación. Tal tecnología sería extraordinaria, incluso para los estándares modernos, y de ser cierta, situaría al templo entre los logros arquitectónicos más avanzados de la historia de la humanidad. El templo está parcialmente destruido, y quizás incluso el ídolo levitante haya desaparecido por completo. No existen registros que indiquen quién se lo llevó ni por qué. Los historiadores especulan sobre si fue sustraído para su conservación, si sus materiales fueron robados o si se intentó ocultarlo para evitar la pérdida del conocimiento. Esta omisión no hace sino añadir más misterio al enigma. ¿Era el templo del sol de Konarch simplemente un magnífico santuario de devoción? ¿O acaso era mucho más? Una bóveda de principios científicos avanzados ahora perdidos en el tiempo. Ya sea por su ingeniosa artesanía, su ingeniería olvidada o algo mucho más enigmático, esta máquina celestial es la maravilla antigua más desconcertante y fascinante de la India. Templo de Leakshi. En el corazón de Andhra Pradesh se alza el templo de Leakshi, un lugar donde el mito y la ingeniería se entrelazan de una manera que desafía la comprensión convencional. A primera vista parece otro ejemplo de la antigua brillantez arquitectónica de la India, adornado con exquisitas tallas y esculturas sagradas. Sin embargo, oculto entre sus numerosas columnas, hay un elemento que ha intrigado a visitantes y expertos por igual durante siglos: el famoso pilar colgante. Este singular pilar no descansa sobre el suelo del templo, en cambio se cierne justo encima, dejando un hueco visible debajo. Los lugareños suelen demostrar su misterio pasando una tela fina por debajo del pilar, probando que no toca el suelo en ningún punto. ¿Cómo pudieron los constructores del siglo XVI crear un elemento estructural aparentemente tan imposible? Ingenieros modernos han examinado el lugar. Sin embargo, no ha surgido una explicación definitiva. Algunos estudiosos sugieren que este pilar podría haber formado parte de una infraestructura diseñada intencionalmente como una estructura resistente a los terremotos, un mecanismo de absorción de impactos sin dañar toda la estructura. Otros piensan que es un reflejo de una técnica arquitectónica perdida, una que hacía excepcional precisión en el equilibrio de peso y tensión. Aparentemente una grandeza de la cantería que desapareció del conocimiento común. La falta de documentos sobre la construcción aumenta la especulación sobre la verdadera capacidad de los constructores. ¿Fue el pilar colgante una muestra de pura genialidad de la ingeniería? ¿Una simple peculiaridad que logró sobrevivir a los siglos o la prueba de una técnica avanzada y ahora fuera del alcance de la comprensión actual? Sea cual sea su origen, el pilar colgante del templo Leakshi despierta admiración y asombro en quienes lo visitan, ya sean peregrinos, turistas o investigadores en busca de su enigmático misterio. No se erige simplemente como un testimonio de maestría artesanal, sino como un desafío silencioso a todo lo que creemos saber sobre el diseño arquitectónico antiguo. Templo de Chanakasha, en la ciudad de Balur, Karnática. El templo de Chanakshava se erige como uno de los ejemplos más intrincados de la arquitectura Joala. Una verdadera celebración del arte y la artesanía. Construido en el siglo XII, las superficies del templo están cubiertas de elaboradas tallas que representan danzas celestiales,
bestias mitológicas, deidades y motivos decorativos, cada uno ejecutado con una delicadeza asombrosa. La gran densidad y precisión de los detalles lo convierten en uno de los templos más impactantes visualmente de la India. Entre sus características más notables se encuentran esculturas de piedra que parecen increíblemente delicadas. Algunas de las tallas de joyería de piedra del templo son tan finas que imitan la filigrana de oro real con diminutos espacios a través de los cuales puede pasar la luz. Lograr tal perfección en piedra dura sin astillarla ni romperla representa un desafío incluso para los escultores modernos equipados con herramientas avanzadas. Este nivel de artesanía sugiere técnicas que van mucho más allá de lo que normalmente atribuimos. Escultura medieval en piedra. Historiadores y arqueólogos se han preguntado cómo lograron tal nivel de detalle. Los cinceles tradicionales habrían tenido dificultades para alcanzar tal precisión, especialmente a semejante escala. Algunos sugirieron que los artesanos podrían haber tenido acceso a herramientas especializadas de alta precisión para cortar piedra, diseñadas con aleaciones avanzadas o empleando métodos perdidos en la historia. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna de estas herramientas ni existen registros que describan sus técnicas. ¿Acaso la habilidad manual acumulada a lo largo de los siglos fue la que se transmitió al templo de Chenekasha? ¿O es que la estructura es el resultado de una tecnología que ha perdido su definición? En cualquier caso, es una maravilla del arte que despierta admiración y curiosidad. Permaneciendo en pie durante casi 9 siglos, es un tesoro cultural y un recordatorio silencioso de que los antiguos artesanos indios probablemente poseían una capacidad muy superior a la que se reconoce actualmente. Templo de la Costa. En las costas de Tamil Nadu se alza el templo costero, un centinela de granito que ha mirado hacia la bahía de Bengala durante más de 1000 años. Si bien es admirado por su arquitectura de la era Pallava, también está vinculado a una de las leyendas más fascinantes de la India. La historia de 7 magníficos templos, 6 de los cuales, según se cuenta, fueron engullidos por el mar. Durante siglos, esta historia fue descartada como folclore, una exageración poética de la historia costera. Esa percepción cambió drásticamente en 2004, después de que un devastador tsunami azotara la costa india. Cuando las aguas retrocedieron, revelaron los restos de estructuras sumergidas cerca del templo costero. Estas ruinas guardaban un asombroso parecido con el templo mismo, lo que otorgó una credibilidad inesperada a la antigua leyenda. Arqueólogos e historiadores se vieron obligados a reconsiderar la posibilidad de que un complejo de grandes templos, otrora floreciente, hubiera existido allí, posteriormente engullido por el océano. El descubrimiento suscitó más preguntas que respuestas. ¿Quiénes fueron los constructores de estos templos submarinos y cuándo se construyeron? ¿Qué causó su destrucción? ¿Fue un único evento cataclísmico o una invasión gradual del mar? Y si se han localizado 6 templos en ruinas basándose en la leyenda, ¿podría haber otros sumergidos en el agua, esperando ser redescubiertos? Las respuestas aún permanecen sin respuesta. El templo costero se erige hoy como un faro cultural y un portal hacia un misterio. Ya sea que marque el límite de una civilización perdida o simplemente la supervivencia de uno entre muchos monumentos costeros, el sitio continúa atrayendo a historiadores, buceadores y visitantes de todos los continentes. Su presencia continua y las ruinas sumergidas en las cercanías apuntan a la posibilidad de que la bahía de Bengala aún albergue secretos del antiguo pasado marítimo de la India. Templo Lingaraj en Bhubaneswar, Odisha. El templo Lingaraj es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura Kinga en la India
y una estructura que desafía el paso del tiempo. Construido hace más de 1000 años, este imponente monumento se erigió sin utilizar mortero ni ningún otro material aglutinante. En cambio, sus enormes piedras fueron talladas y encajadas con tal precisión que la estructura ha resistido siglos de terremotos, tormentas y el implacable paso del tiempo sin perder su estabilidad. La técnica que explica esta durabilidad sigue siendo un enigma. Cada piedra encaja tan perfectamente que todo el templo se alza como un solo bloque, distribuyendo el peso y manteniendo el equilibrio de una manera que los ingenieros modernos aún estudian con admiración. Algunos investigadores creen que los constructores siguieron una fórmula geométrica oculta que optimizaba la distribución de la carga y la estabilidad, permitiendo que el templo permaneciera sólido durante milenios. Sin embargo, los cálculos y métodos exactos se han perdido en la historia. Además, no se ha recopilado ninguna evidencia sobre los métodos de construcción desconocidos empleados para edificar el templo. Por lo tanto, nos vemos obligados a imaginar cómo los antiguos artesanos dominaron la piedra sin instrumentos de medición modernos. La artesanía habría sido un bien invaluable sin planos escritos ni herramientas archivadas. Una ciencia perdida de la ingeniería estructural. Se ha teorizado que incluso podría competir con algunos métodos modernos. La intuición del genio, pulida a la perfección a través de generaciones de artesanos, da vida al templo de Lingarange, con sus ciencias prácticamente perdidas y sus técnicas de ingeniería de altísimo nivel que ya no existen. Sea lo que sea, su perdurabilidad da testimonio del arte y la visión de sus creadores. Hoy, el templo no solo se erige como un importante centro religioso, sino también como un desafío a nuestra comprensión de la minuciosidad de la construcción antigua y la resistencia arquitectónica. Mantén tu curiosidad a flor de piel. La siguiente maravilla nos lleva bajo la superficie de una forma que no te esperas. En Gujarat se encuentra Rani Cave, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que es mucho más que un pozo escalonado ornamentado. Es un templo subterráneo de piedra y aire, una proeza de belleza e ingeniería. A diferencia de los templos tradicionales que se elevan sobre la superficie, Rani Cave desciende 7 niveles bajo tierra. Sus muros están adornados con más de 500 esculturas intrincadamente talladas que representan deidades, escenas mitológicas y diseños ornamentales, todas conservadas con un detalle extraordinario, a pesar de haber permanecido bajo tierra durante siglos. Lo que hace que Rani Cave sea verdaderamente único no es solo su arte, sino también su microclima. A pesar de estar enterrado a gran profundidad, el aire en su interior se mantiene fresco, limpio y bien ventilado. Los visitantes suelen sorprenderse de la agradable sensación de confort, incluso en los días más calurosos del verano. Este efecto de enfriamiento natural se logra sin ventilación artificial, un logro que los arquitectos modernos aún encuentran difícil de replicar. Su secreto reside en su diseño, una combinación de profundidad, disposición de las piedras y canales abiertos que permiten un flujo de aire continuo. Quedan muchas incógnitas sobre cómo y con qué cálculos exactos se derivaron estos patrones de ventilación. No existen registros que describan los principios de ingeniería que los sustentan. Por lo tanto, los historiadores se ven obligados a especular si se trató de una obra maestra de la artesanía o de fragmentos de un arte perdido en los anales del tiempo. Un arte que incluía la regulación de la temperatura y el control ambiental. Queda por determinar si el efecto refrescante de Rani Cave fue el resultado de un proceso de ensayo y error perfeccionado a lo largo de generaciones, o si, en efecto, los constructores poseían un conocimiento técnico sofisticado sobre la circulación del aire y la disipación del calor. En cualquier caso, esta maravilla subterránea es un homenaje eterno a la brillantez de la ingeniería india antigua.
Una estructura donde el arte sagrado y la ciencia práctica conviven armoniosamente, cumpliendo su función original casi 1000 años después. El Templo del Sol de Modhera, en Gujarat, es un testimonio del dominio de la astronomía, la arquitectura y la espiritualidad de la antigua India. Construido hace más de 1000 años y dedicado al dios Sol, este templo fue diseñado con extraordinaria precisión para alinearse con los eventos celestes. Su característica más notable es la forma en que se ilumina el santuario durante el equinoccio. En esos días, los primeros rayos del sol naciente atraviesan la entrada e inciden directamente sobre la estatua de la deidad al amanecer. Lograr una alineación tan perfecta requería un conocimiento avanzado de los movimientos del sol y los cambios estacionales, conocimientos generalmente asociados con la astronomía moderna. El diseño del templo sugiere que sus arquitectos podían calcular la posición del Sol con una precisión asombrosa mucho antes de que existieran telescopios, satélites o modelos computarizados. La base resulta aún más impresionante dado el tamaño y el peso descomunales de las estructuras de piedra que la componen. Todo ello debía colocarse con una orientación impecable. Así como la intrincada simetría está sutilmente grabada en el diseño arquitectónico del Templo del Sol de Modhera, también lo están el santuario, la sala de asambleas y el pozo escalonado, dispuestos en armonía con los puntos cardinales y otros principios cósmicos. Lamentablemente, los datos que lo corroboraban se han desvanecido. Y cómo se alcanzó esta precisión astronómica sigue siendo un secreto. ¿Requirió solo generaciones de observación empírica prolongada? ¿O apunta a un sistema de cartografía celeste avanzado y aún no identificado? Hoy, el templo es a la vez una fuente de orgullo cultural y un misterio científico. Plantea un argumento en contra de la escuela de pensamiento que considera la ingeniería astronómica sofisticada como una creación reciente y da crédito al hecho de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos mucho más allá de lo que se les suele atribuir. El Templo del Sol de Modhera brilla con el resplandor del amanecer y la eterna brillantez de su diseño. Templo del Palacio de Tanjavore, en Tamil Nadu. El Templo del Palacio de Tanjavore se erige como una intersección única de arquitectura, historia y ciencia acústica. Si bien muchos templos inspiran admiración por su grandeza visual, este también asombra por su sonido. Ciertas áreas de su estructura fueron diseñadas para amplificar el sonido varias veces, creando ecos tan precisos que parecen haber sido diseñados intencionadamente. Incluso hoy en día, a los expertos en acústica les resulta difícil replicar el patrón exacto de eco del templo en edificios modernos. Los visitantes que se sitúan en puntos específicos del templo pueden experimentar este fenómeno de primera mano. Un solo aplauso produce múltiples ecos distintos, cada uno rebotando perfectamente en las paredes de piedra en una secuencia rítmica. El efecto no es aleatorio, sigue un patrón claro y consistente, lo que sugiere que los constructores comprendían cómo se reflejan e interactúan las ondas sonoras en espacios cerrados. El misterio se agudiza al considerar la época de su construcción, siglos antes de que se formalizara la teoría acústica moderna. Sin herramientas de medición avanzadas, los arquitectos del templo se habrían basado en el conocimiento empírico, la intuición o quizás en un conjunto de principios científicos ahora perdidos. No se conservan registros que detallen las técnicas empleadas, lo que deja abierta la incógnita de si el diseño surgió del método de ensayo y error o de la aplicación deliberada de una ingeniería acústica precisa. Era el efecto de eco del templo del Palacio de Tanjavore
¿Una característica intencionada para realzar rituales y representaciones? ¿O fue un resultado fortuito de su forma arquitectónica que posteriormente se adoptó y perfeccionó? En cualquier caso, esta fusión de espacio espiritual y maravilla acústica revela las sofisticadas capacidades de sus creadores. Nos recuerda que los antiguos constructores indios no solo eran maestros de la piedra y la escultura, sino también quizás pioneros en la ciencia del sonido. El templo Sri Ranganatha Swami en Tamil Nadu es uno de los templos en funcionamiento más grandes del mundo. Un vasto complejo que se asemeja más a una ciudad que a un simple lugar de culto. Con sus múltiples patios, torres y santuarios, encarna la grandeza de la arquitectura dravídica. Sin embargo, más allá de su escala física, el templo encierra un misterio más profundo. Se cree que su diseño fue concebido como un plano cósmico perfectamente alineado con los principios sagrados védicos de la astronomía y la geometría. Los investigadores han observado que la disposición de las torres, los senderos y los santuarios del templo se corresponde con los movimientos celestes, formando lo que parece ser un mapa espiritual del cosmos en la Tierra. La precisión de estas alineaciones sugiere que los arquitectos poseían un conocimiento avanzado del movimiento planetario y los ciclos astronómicos. Tal exactitud sería extraordinaria incluso con los instrumentos modernos. Sin embargo, el templo fue construido hace más de 1000 años, mucho antes de la existencia de telescopios o cálculos computarizados. Esto se desconoce. No existen registros que daten de esa época que mencionen algún proceso de planificación astronómica. Aún no está claro si dicha alineación se debió a generaciones de observación cuidadosa o, por el contrario, a una ciencia, ahora perdida, de campos de energía y cartografía cósmica. No obstante, algunos estudiosos se engañan a sí mismos y afirman que el propósito era canalizar la energía espiritual para la unificación de lo físico con lo metafísico en un único espacio sagrado. ¿Era el templo de Sri Ranganatha Swami una devoción monumental o un antiguo observatorio petrificado? Ya sea por su significado religioso, su maestría científica o ambas cosas, sigue fascinando. De hecho, para sus creadores representaba un poderoso recordatorio de que la arquitectura nunca debería limitarse a la construcción de edificios, sino que implica la integración de la vida humana con los movimientos mismos del cosmos. Templo de Virupaksha. El templo de Virupaksha en Karnataka, que lleva en pie más de 3000 años, es uno de los templos más venerados e históricamente significativos de la India. Si bien es conocido por su grandiosa arquitectura y su herencia espiritual, un fenómeno particular dentro de sus muros sigue intrigando tanto a científicos como a historiadores. Una ilusión óptica perfecta creada mucho antes de la invención de las cámaras modernas. En el interior del templo, una pequeña ventana colocada con precisión proyecta una imagen invertida e impecable de la imponente torre de entrada de Gapurum sobre una superficie interior. Este fenómeno, ahora explicado por los principios de una cámara estenopeica, demuestra una comprensión asombrosa de la luz y la óptica por parte de los antiguos constructores. La precisión de la alineación garantiza que la proyección se vea nítida y proporcionada. Una hazaña que requeriría un conocimiento avanzado de ángulos, apertura y comportamiento de la luz. Sigue siendo un misterio si el efecto fue intencionado o simplemente fortuito. El efecto de sombra parece demasiado perfecto para haber ocurrido por accidente. Por lo tanto, los arquitectos del templo lo habrían diseñado deliberadamente para dominar el uso y la manipulación de la luz natural. Esta manipulación se practicaba en la antigüedad y solo se tiene constancia de ella en estudios de óptica de otras partes del mundo,
lo que plantea interrogantes sobre la profundidad del conocimiento científico arraigado en la mentalidad india. ¿Fue esta alineación el resultado de un conocimiento astronómico y óptico avanzado integrado en la estructura del templo? ¿O fue el resultado de un pensamiento arquitectónico innovador que, por casualidad, coincide con los principios científicos modernos? En cualquier caso, el templo de Virupaksha se erige como un lugar de culto y un monumento al logro científico, recordándonos que la arquitectura de la antigua India a menudo combinaba espiritualidad, ingeniería y una sutil destreza tecnológica de maneras que aún hoy intentamos comprender. Templo de Jagannath en Puri, Odisha. El templo de Jagannath ha sido durante siglos uno de los lugares de peregrinación más importantes de la India y uno de sus enigmas más perdurables. Si bien es venerado por su significado religioso, el templo también alberga misterios que desafían la explicación científica. Entre los más famosos se encuentra la bandera del templo, que ondea constantemente contra el viento. Sin importar la hora del día ni la dirección del flujo de aire natural, la bandera se mueve en la dirección opuesta, un fenómeno que la ciencia moderna aún no comprende del todo. Igualmente desconcertante es la enorme cúpula del templo que, a pesar de su imponente tamaño, no proyecta sombra en ningún momento del día ni en ninguna estación. Este aparente desafío a los principios básicos de la luz y la sombra ha intrigado a los observadores durante generaciones. Si bien algunos sugieren que podría tratarse de una ingeniosa ilusión óptica creada por el diseño y la posición de la cúpula, aún no se ha llegado a una explicación definitiva. La naturaleza inusual de estas anomalías ha suscitado diversas especulaciones, desde mecanismos arquitectónicos ocultos hasta el conocimiento avanzado de aerodinámica y óptica por parte de los constructores de este templo. Sin embargo, nunca se han presentado construcciones ni dibujos de este período que puedan validar si estos efectos fueron concebidos conscientemente. La ausencia de pruebas no hace sino aumentar el misterio que lo rodea. Fue el templo de Jagannath diseñado deliberadamente para producir estos efectos imposibles basándose en un profundo conocimiento de las fuerzas naturales. ¿O fueron estos fenómenos meros subproductos de su peculiar estructura? Sean cuales sean las respuestas, este templo ha sembrado dudas sobre muchas suposiciones, erigiéndose como un tributo a la fe y otro monumento paralelo a lo invisible donde la fe choca con la miríada de preguntas sin respuesta. Prepárense. Lo que viene a continuación es un enigma aún mayor. Templo de Kyasa. Oculto en las cuevas de Alora, en Maharashtra, se encuentra el imponente templo de Kyasa, una obra maestra monolítica sin igual en la India ni en el mundo. A diferencia de los edificios convencionales, ensamblados pieza por pieza, este templo no se construyó de forma tradicional. Fue tallado a partir de una sola roca maciza. Cada columna, pilar y escultura fue meticulosamente modelada in situ, dando como resultado una maravilla arquitectónica de asombrosa precisión y maestría. La magnitud de la excavación es impresionante. Se estima que se extrajeron 200.000 toneladas de roca para crear el templo. Sin embargo, no existen registros que expliquen cómo se logró. Los ingenieros modernos calculan que, utilizando únicamente cinceles tradicionales, semejante hazaña habría llevado siglos. Sin embargo, la evidencia sugiere que podría haberse completado en tan solo unas décadas. Aún más desconcertante es el paradero desconocido de la roca desechada, lo que añade otra capa al misterio. La magnífica artesanía de las esculturas del templo Kyasa podría igualar e incluso superar en algunos casos lo que se puede lograr con herramientas modernas. Desde delicadas figuras de deidades talladas hasta extravagantes motivos decorativos, cada detalle evidencia una habilidad sin igual y una precisión increíble.
La incógnita de cómo los antiguos artesanos lograron tal grado de simetría y suavidad en la piedra dura sin fracturarla sigue sin respuesta. Algunos teóricos incluso sugieren que poseían tecnologías avanzadas de corte de piedra, posiblemente una versión primitiva de la precisión de un láser, muy superior a cualquier cosa que atribuyamos a esa época. ¿Es el templo Kyasa entonces prueba de una civilización perdida cuya tecnología se ha desvanecido de nuestra vista? ¿O se trata simplemente de la máxima expresión del arte humano llevado al límite? Sea cual sea la verdad, esta maravilla tallada en una sola piedra sigue exigiendo explicación y continúa desconcertando a historiadores, arqueólogos e ingenieros, tanto por su magnitud como por su misterio. Si disfrutaste descubriendo estos increíbles misterios, no olvides darle a me gusta, compartir tus opiniones en los comentarios y suscribirte para más historias fascinantes de la historia. Y cuando estés listo para tu próxima aventura, haz clic en el video que tienes aquí mismo en la pantalla. No te lo querrás perder.